Este hombre que estamos viendo fue detenido en las últimas horas en Concepción, Paraguay. Ahí vemos la detención del acusado, Pedro Ramón Fernández Torres. 5 años prófugo estuvo. La causa, en su momento vemos la detención, el traslado. Ayer no lo condenaron a perpetua. Me parece, por las pruebas que hay, esto es Concepción, Paraguay, una intervención de Interpol. Este hombre lleva el mismo camino que su contratista, ¿no? Quien lo contrató para cometer el asesinato, aparentemente. Facundo Cablan, buenas noches. Vamos a contar un poco la historia. El empresario fue asesinado en 2017, el 21 de enero de 2017, en Aranguren 36, en Caballito. La causa se inició, lo recuerdo, por una búsqueda de paradero, pero fue rápido que se descubrió la verdad. Miguel Pierre, buenas noches, gracias por buenas estar. Noches, sí, claro. En instante van a hablar las hijas del empresario, que vienen reclamando justicia desde hace tiempo, y por suerte van a tener justicia con la detención del prófugo. Con las cámaras de seguridad del edificio se percataron de que había pasado algo. Porque aportadas por una de las hijas. Una de las hijas. La hija menor de la víctima. Y había un dato que se les escapó, especialmente al yerno, el que fue condenado a perpetua. Que las cámaras no andaban y las habían reparado. Ese dato fue el error que cometieron él o los asesinos. Porque claramente el crimen estaba totalmente planificado. Era un crimen planificado, Totalmente. había un plan. ¿Qué es lo que descubrieron con las cámaras de seguridad en medio de la búsqueda de paradero? No aparecía el empresario y se denuncia la búsqueda, se pide la búsqueda. 9:05, el carnicero entró al edificio, es lo que se ve. Pero pone las cámaras, César, vamos a ver. Esa es la última imagen con vida, Facundo. Del carnicero. Del empresario. De la víctima. Roberto Fernández Montes. Ahí sale al trabajo. Sale a trabajar. Y momentos después es cuando llega el carnicero. Claro. Ahí está. Y se va en su auto, una camioneta, ¿no? Se retira al lugar. Está todo registrado. Fíjese el horario. Las cámaras de seguridad, 8:43. Se retira. Y la otra cámara, la otra secuencia, se va a trabajar. Es la siguiente, fíjese el horario, 9:05, ¿no? Más o menos. Sí, 20 minutos después. Esta es clave. Ahí está el carnicero, entra al edificio con el control remoto del portón de garage y subió con llaves al departamento de la víctima, que estaba en su trabajo. Esto es más adelante. En el medio está el ingreso del carnicero con el control remoto. Después vamos a la secuencia completa. Ese es el final. Pasa ya cuando ya retiran el cuerpo. Ahí saltamos una etapa importante, ¿no? Contá lo que se ve ahí, Facundo. Ahí se ve cómo está el carnicero abriendo la puerta. Está el cómplice. Ambos cómplices, está el yerno de la víctima. Que llega con guantes de látex. Que llega con guantes de látex. Por eso te digo que el crimen estaba claramente planificado. Claramente. Estaba todo calculado, menos las cámaras de seguridad. Ahí retiran el cuerpo entre sábanas y frazadas, que ahí adentro de esas sábanas y frazadas estaba el cuerpo de Roberto Fernández Montes, el empresario español de la construcción, de maquinaria. Ahí ya lo mataron, ¿ves? Ahí ya estaba muerto. En su momento pensaron que era un mecánico el que acompañaba al yerno, pero después descubrieron que era este carnicero que estuvo prófugo. La secuencia completa, vea las imágenes. Yo le voy contando horario por horario. 9:05, el carnicero entró al edificio. 20 minutos después de que se va la víctima a trabajar. Esperaron a que se vaya para entrar. Con el control remoto del portón del garage y subió con llaves al departamento. Que estaba en el trabajo, ¿no?
Esta es toda la secuencia completa. Yo le voy contando, usted fíjese los horarios arriba y lo que pasa, ¿no? Se abre el garage y sale a 12:09, trabajar. ahí se va, sí. Anda contando. Esa es la parte del momento de las... ¿Qué dice el horario? 8:40 y pico, ¿no? Sí, 8:42, que es cuando el empresario sale a trabajar. Ahí se va a trabajar. Ahí se va en su camioneta. Ponla completa, la secuencia así. Perfecto, perfecto. Ahora van a ver lo que les contaba recién, que unos minutos después, claramente, como dice Facundo, esto estaba planeado, llega este carnicero, El carnicero solo llega primero, 20 minutos después de que se va la víctima. Pedro Ramón Fernández Torres. Hasta el momento después no se sabía, tuvieron que investigar a ver quién era ese personaje, que va a aparecer en la secuencia posterior. Ahí se retira, se va a trabajar a la empresa. Tenía problemas en la empresa, Minivial, porque le faltaba plata, le estaba faltando plata. Ahí está de vuelta al momento de que se retira. El carnicero ingresa entonces. Ahí está la llegada del carnicero, ahí lo vemos. Ahí justo, ese es Ahí el carnicero, está. ingresando Pero tenía las llaves, al tenía, domicilio. Sí. tenía la apertura inalámbrica y después la llave del departamento. Ahí sube, ¿ves? Ahí ingresa. Ese es alias el carnicero, Pedro Ramón Fernández Torres. de 55 años, detenido en Concepción, Paraguay, en El las martes últimas pasado. horas. Sí. Ahí ingresa, la misma imagen que vemos que retiran el cuerpo es el lugar donde ingresa ahí el Ahí carnicero. está y va por la escalera, ¿viste? No usa el ascensor. Ellos creen que no estaba funcionando la cámara de seguridad. En instantes hablan las hijas de la víctima. Ahí llega la víctima. 12:54. 12:08 llega la víctima. 12:08, sí, perdón. 12:09, 2:08. Ahí Perfecto. justo. Menos mal que te tengo, Facundo, estoy impreciso con los horarios. Ahí es cuando llega la Ahí víctima y adentro ya lo estaba esperando Marcha atrás. el carnicero. 3 horas antes llegó el carnicero. Se quedó 3 horas en el departamento, ¿no? 3 horas ahí Bueno, eso en habla. el departamento. Ya le vamos a preguntar qué pasa con estos juicios, ¿no? Diferidos a Miguel. Mientras mostramos el video, pues le vamos a preguntar bien. Ahí está. 12:09, entonces Fernández Montes volvió a su casa y toma el ascensor. Ahí se ve cómo ingresa el auto. Ahí está, trabajando, se fue temprano, revisó al mediodía, supongo para almorzar. La empresa era cerca. Obviamente desconocía lo que estaba pasando en su departamento. Pero fíjense que hasta ese momento el que ingresa es un desconocido. Claramente. Ahí está, deja el auto, su auto, que tiene el maletín, el saco, la campera. No lleva nada, ¿no? Nada. Nada. Está de pantalón corto. Esa es la víctima. Toma el ascensor, el mismo que dejó un rato antes. Van a ver lo que pasa en el ascensor un rato después. Esto fue en Caballito, ¿eh? En la calle Aranguren. Pleno Caballito. Quedó todo registrado en cámaras de seguridad. Y ahí sube y va a su departamento. Ahí ya se encontró aparentemente con el carnicero, quien habría sido el autor material. Y 12:54 es cuando llega Corona, el yerno de la víctima, quien fue Ahí detenido está. 24 Pero mirá horas que después tiene, del Facundo. crimen. Tiene guantes. Tiene guantes de látex. Claramente venía Todo a planeado. descartar el cuerpo o a hacer algún tipo de trabajo posterior al crimen, ¿no? 12:55. Ingresa a 12:54, 12:55. Con guantes de látex. Sube al ascensor. Ahora ya corremos, pasamos a las 13:31. Sí, 37 minutos Mirá. después bajan los dos con el cuerpo. ¿Ves? Ahí creo que llega un vecino, entonces se meten de vuelta en el ascensor. Están dubitativos, claro, llevan un cadáver. Eso es 12:31, ¿no? 12:31. Repasamos, 12:09 vuelve Fernández Montes a su departamento. Adentro lo espera el carnicero, que Lo había espera el llegado a las 9 carnicero. de la mañana. Ahí, cuando pueden, Mira. a partir de las 13:31, bajan por el ascensor con el cadáver envuelto en sábanas y un acolchado. Fíjate el tiempo Lo que llevan al demoran. garage. El tiempo que demoran, porque 13:31 es la primera bajada, 13:45. Claro, O sea, porque hay estuvieron gente, es un edificio 15 con minutos gente. para bajar el cuerpo. Lo subieron seguramente y lo bajaron de nuevo, imagino. Hasta que encontraron el lugar Encontraron el momento en el que no había nadie. vacío.
Fíjense a dónde va. Mirá lo que hacen. En instantes hablan las hijas de la víctima, que están pidiendo justicia, que quieren justicia desde hace mucho tiempo. Y la verdad que tiene una justicia incompleta porque estaba prófugo, el presunto autor material, porque creen que cuando Corona, el yerno, sube, ya lo habían matado. ¿Ves? Mirá. Y claramente cuando Que ahí se llega ve Corona, con guantes corriendo. cuando llega Corona ya la víctima y uno de los victimarios habían estado 50 minutos adentro del departamento. Sí, supongo que lo sorprendió, lo mató. ¿Sabes que no está claro cómo lo mataron? Se sospecha que apuñaladas. Se sospecha. Porque el cuerpo estaba Calcinado. calcinado. Y ahí fíjense que cargan todo, cargan el cuerpo, cargan la evidencia. El yerno queda registrado en las cámaras de seguridad, metieron el cuerpo en el baúl, ¿no? En el baúl meten el cuerpo. Lo llevan a bordo de un Suzuki Fan que era ¿Qué es ese? de una de las hijas De de la una de las víctima. hijas. El cadáver del empresario apareció calcinado. Mirá cómo están preparando todo, ¿ves? En cañuelas. Las hijas del empresario lo identifican por un rosario de plata que llevaba en el cuello, porque estaba totalmente calcinado el Sí, cuerpo. aparece calcinado en cañuelas. Lo primero que identifican, a la primera persona que identifican, las hijas, es ese tipo que se sube al auto, que es el yerno del empresario. Era el esposo, había sido el esposo de una de las hijas. Y el auto mismo es el auto de la hija de la esposa del yerno, digamos. En ese auto es que lo llevan y lo descartan, lo prenden fuego en cañuelas al cuerpo de la víctima, y el auto aparece también tiempo después en Esteban Echeverría, también calcinado. El auto incendiado, ¿no? Incendiado, aparece ahí sí. en distintos lugares. O sea, en un lugar aparece el cuerpo, en otro lugar aparece el auto, borraron todo tipo de evidencia y ahí se retiran con el cadáver. Una vez que desaparece, inicia la causa por averiguación de paradero. Y le habían robado $20.000, además lo habían estafado, creen que lo habían estafado Por $1 millón $1 millón de pesos de la empresa. Aparentemente, quien era el contador le había robado esa suma. Y ese pudo haber sido el móvil del asesinato. Esa selfie la saca el yerno, que ya recordemos que el yerno ya fue, el ex yerno, perdón, para ser más correcto, Santiago Corona, 39 años, fue condenado a perpetua por este horroroso asesinato. Y se saca una selfie con su víctima detrás. Momentos antes de... Claro, posiblemente para cerciorarse, no queda claro, pero posiblemente esto lo utilizó para identificarlo. Una coartada. El empresario con sus hijas, una foto familiar. Vamos a saludar a Natalia, una de las hijas del empresario asesinado, Roberto Fernández Montes, que en este programa lo hemos hecho al caso un par de oportunidades. Siempre contábamos cómo trabajaba este hombre, por lo que han contado los testigos, gente que lo conocía, con los que accedimos a hablar en su momento, el enorme esfuerzo que le ponía a su vida, a su actividad empresarial, económica. La verdad que a muchos no le estaba yendo bien en la empresa. Había problemas, pero como tantas otras empresas, además le estaban robando. Que ese fue el problema que tenía, y además terminó siendo aparentemente el móvil del asesinato, porque había descubierto que le estaban robando. Y lo iba a denunciar. Y lo estaba por denunciar. Mirá, ahí está su empresa. Esas son las máquinas que él alquilaba o vendía. Mini Vial. Vial. Esa es la empresa. Son máquinas para construcción, ¿no? De obra. Sí. Natalia, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Natalia, ¿cómo están hoy sabiendo que este tipo prófugo finalmente fue detenido en Paraguay? Mira, en principio la verdad es que fue impactante, si bien el deseo estaba y lo esperábamos, porque bueno, la justicia estaba siendo parcial hasta el momento. Claro. Igual no nos podemos quejar porque sinceramente Corona tuvo su sentencia un año antes, menos de un año, perdón, de cometido el crimen, porque el 18 de diciembre del mismo 2017 él es condenado a 35 años.
que es la máxima de la pena en este Sí. país. Perpetua. Entonces, la verdad es que ya nosotros decíamos, bueno, ojalá que aparezca este otro monstruo, pero de alguna manera uno, bueno, fantasía qué será, si se aparecerá, pero bueno, la esperanza nunca se perdió. Esto es, por un lado, a ver, alegría es muy relativa porque, bueno, Claro. la vida de mi padre no se recupera, eso está claro. Como yo siempre digo, acá hay dos víctimas principales, si se quiere. La Ujú. primera es mi padre, porque su vida Sí. no la podemos recuperar, que es lo principal, y luego son mis dos hijos, ¿no? Ujú. Que toda la vida van a tener que cargar con tener genéticamente ser hijos de un asesino, Claro. y cargar con una historia y no nada menos que de su abuelo, ¿no? Sí. Ni más ni menos, con todo lo que eso implica. Sí, me imagino el No. dolor que eso te Dolor. genera a vos, ¿no? Pues, El dolor para mí es tremendo, todo lo que atravesamos fue casi, así lo transmitiera con lujo de detalles, es imposible de transmitir realmente de todos estos años las cosas que hemos vivido, las situaciones Sí, que me para imagino. tanto como para mi hermana como para mí, eran inimaginables. Yo nunca había entrado a una comisaría ni siquiera para denunciar, no sé, el nada. robo no sé, ni una rueda del auto. Ese auto que ustedes ven ahí no es Sí. mi auto, es el auto de mi hermana. De tu hermana. Mi hermana vivía con mi papá, sí, porque estaba a meses de mudarse, ese departamento se iba a poner en venta, es el departamento familiar. Ajá. Mi papá él va a visitar una obra que estaba en el microcentro Ujú. y la va a ver, digamos. Entonces había dejado, mi hermana como se había ido con su pareja en ese momento a pasar a Escobar, digamos, a un country. Fue verano, Entonces, claro. no iba a estar, claro. Y Corona se cercioró de eso, ¿sí? Porque si no el destino de mi hermana no sé cuál hubiese sido, Claro. ¿no? Y cualquier Claro. persona que pudiera llegar, lamentablemente, él iba a tener que accionar, porque, digo, lo reconocían todos en ese lugar, en ese departamento, ¿no? En ese edificio, tanto los encargados como todos, que lo que él hizo es impensado, bueno, ese auto es de mi hermana, mi papá tenía su auto a una cuadra, Ajá. mi papá por comodidad, en otro garage, Claro. siempre por pensar en sus hijas y para que mi hermana tuviera el auto abajo y no tuviera que caminar al garage, él resignaba ese espacio y lo dejaba a mi hermana. Entonces, para ir a la obra, como iba y venía y después se llevaba su auto, se llevó el de mi hermana. Por eso ven que Corona en un momento, cuando quiere introducir el cuerpo, sale con una valija, Sí. la tiene que subir porque esa valija es de mi hermana, porque mi hermana tiene de profesión, es odontóloga, y Ajá. para llevar las turbinas y los instrumentales, había dejado el viernes, ¿no? Esto fue un sábado al mediodía, entonces él se encuentra con que el baúl estaba lleno. Ujú. No es lo mismo Sí. estar, evidentemente él pensaba que iba a estar el otro auto de mi padre, que era más grande. Como ustedes ven ahí que también retira una bolsa después de mi padre, una bolsa negra, él se roba documentación. Y dinero también, ¿no? Documentación de la empresa, sí, dinero también, que no se puede establecer en realidad cuánto es, porque lo que se encuentra escondido en lo que antes era mi auto y el de él, ¿no? Familiar, Ujú. se encuentra en estos $20.000. La empresa no sigue funcionando. Él estuvo 2 años, comprobable, Ujú. haciendo desastres. Desde el 2014, yo Empezó a robarle, ¿no? sí empezó a falsificar documentación. Mi padre le entregaba dinero, lo que sea. Él también robaba con una identidad falsa, utilizando la clave y todos los datos a través de Río Line, digamos, a través del Banco Río, pero él decía, soy tal, mi número de documento es tanto, y es incomprobable. Se Claro. comprobó que en un día sacó 12 mini créditos, mini préstamos. Sí. Bueno, hizo un desastre, la deuda asciende a más de $1,5 millones de pesos, generó una deuda fiscal, o sea, con AFIP. Bueno, todo esto no fue saltando tipo caja de Pandora. Eso, o Padre. sea, durante varios años, ¿vos por entonces estabas casada con Corona? Yo tuve 4 años y medio de novia, Sí. psicópata,
porque no lo puedo calificar un gran Claro. suicida. Yo conocí a una persona a 4 meses de haber fallecido mi madre. Hoy, con el diario del lunes, puedo decir que esta Claro. persona vio la vulnerabilidad de mi familia a nivel emocional. Mi madre estuvo 7 años enferma de cáncer, fallece y al poco tiempo yo comienzo una relación con él, a los 4 meses. Y él, claro, era súper servicial, era el hijo varón que mi padre no tuvo, el hermano que mi hermana no tenía. Claro. Era como el yerno perfecto. Hasta que él, bueno, él tenía su carrera, trabajó en empresas muy reconocidas, también su familia le hizo el contacto para acceder a empresas muy reconocidas. Él es contador, ¿no? Sí, es contador. Ajá. Yo me conocí a una persona de supuestamente una familia impecable. Sí, claro. Me encontré con un enfermo, un psicópata, que no sé ni cómo se contactó con esta persona, que yo no pensaba ni siquiera que era capaz de estafar, mucho menos de esto. Claro. No es el padre que yo hubiese elegido para mis hijos, claramente, y no es con quien yo hubiese querido casarme. Totalmente. ¿No? Pero es muy difícil, personalidad. claro, uno por ahí hasta se siente culpable o responsable. Y pasa que es muy difícil entender la mente de estos criminales. Y vos decís, ¿cómo me pueden engañar? Y sí, te engañan. Te agarran invulnerable y te das cuenta cuando es tarde, pero le ha pasado a miles de personas. Habla de la mente criminal de estos tipos, ¿no? Un psicópata tiene una estructura psíquica diferente, si bien yo he estudiado y tengo formación y realmente no pude visualizarlo, jamás pensé que era capaz de tanto, o sea, no entraba en mi cabeza, pero bueno, yendo al punto, la empresa claramente deja de funcionar a partir de la muerte de mi padre, esa es la realidad. Lo que hacía era alquilar de máquinas viales para la construcción, o sea, Sí. la alquilaba para obras diferentes. Ese tipo de máquinas tienen mucha versatilidad. Sí, claro. Es para diferentes cuestiones. Y bueno, puntualmente lo que ven ahí, a mi padre, las cámaras, nosotros cuando llegamos a la escena del crimen con mi hermana, pero en realidad buscando a mi papá. Sí, porque empieza con un paradero de tu papá. Pero antes de llegar a la desaparición de tu papá, Sí. ¿cuándo se empiezan a dar cuenta que este tipo los Sí. estaba estafando? Te cuento, yo colaboraba con mi padre en la empresa hasta que me quedo embarazada de mi hija mayor, Ajá. que hoy tiene 7 años y medio, y en ese momento cuando este animal mata a mi padre tenía 2 años y medio, mi hija, que ahí está, la estoy viendo por las fotos pincelada. Sí. Bueno, cuando yo comienzo a tener un embarazo de riesgo, entonces me desvinculo en diciembre del 2013. Claro. Y ahí, evidentemente, porque está comprobado que desde ese momento empiezan los movimientos raros, comprobado no por mí, sino porque mi padre fue armando una carpeta, y él lo que evidentemente también buscaba, y retira documentación, porque él buscaba llevarse todos esos comprobantes que tenían para denunciarlo, ¿no? Ajá. Por eso se llevó Y una supongo que tu papá ni siquiera, tratando de no herirte a vos, de no herir la familia, pero se había dado cuenta que le estaban robando, Él ¿no? empezó a ver que la empresa venía funcionando de una manera, que había cosas que no funcionaban, y todo salta por una pavada que salta del tema de así, y entonces una cosa trae la otra, y así empieza. Yo ya no trabajaba en la empresa, te vuelvo a repetir, Sí, claro. y coincidentemente, a partir, bueno, cuando yo estaba pariendo a mi hija el día 4 de agosto del 2014, el día 5 de agosto, comprobado a nivel bancario, él es cuando hace una de las veces de las que roba, digamos, dinero. O sea que vos fijate, a mí mis hijos me costaron, yo perdí un embarazo, o sea, yo estaba totalmente abocada al cuidado de mi hija. Claro, totalmente. Pensando cómo le pintaba conejitos o qué le pintaba al cuarto, y este hombre estaba viendo cómo podía estafar a mi padre, evidentemente y dolorosamente. Y cuando todo esto salta es fin de abril, más o menos, del 2016. O sea, ahí ya salta el fraude. Ahí ya empieza a saltar que había cosas que no cerraban. Bien. Entonces, mi papá, por supuesto, nunca pensando en que él
Y bueno, cuando se empieza a averiguar, y se empieza, y bueno, empezó a saltar y a saltar. Entonces mi padre al principio busca hablar con él, ¿no? Sí. Y Porque era el yerno, era el padre de sus nietos. a ver, Claro. mi chiquitito, mi hijo, tengo una hija de 7 años y medio y un nene de 6 años y medio. Sí. Mis hijos se llevan un año. Con él, cuando mi padre se encuentra con esto, mi hijo tenía 10 meses. Tenía un nieto que, no tenía ni un año. ¿Sí? Mi papá lo que menos quería y lo menos impensado era que él lo podía defraudar. Tenían una relación no de padre a hijo o de esos yernos y suegros que se llevan bárbaros y son compinches y Claro. ¿no? Con todo lo que implica. Entonces al principio buscó hablar, pero llegó un momento que ya la cosa era insostenible porque era impresionante, no había forma, no había explicación ya. Entonces, por supuesto, él lo desvincula, le quita las llaves Lo despiden. del lugar donde se guardaban las máquinas, sí, te corta el zorro. Por supuesto, obviamente yo cuando me entero de todo esto, intento hablar con él. ¿Con tu expareja? ¿O con tu papá? En ese momento, claro, no, con mi papá sí hablaba constantemente yo y estaba al tanto. Y ahí empieza mi calvario, Claro. que él... ¿Quedas en el medio? No, pero más allá de eso, que yo claramente, cuando mi papá me empieza a mostrar las cosas como son, y yo hablo con él y le digo, mirá, anda a hablar con mi padre, que si vos te quedaste con dinero, devolvéselo, vendé nuestro auto, vendé el camión que teníamos, hace algo, pero esto por favor. Claro. Que yo no tuve nada que ver, y en algún momento se da vuelta y empieza como a generar un odio, a insultar a mi padre, a decir que él lo iba a denunciar a mi padre. Y ahí es cuando yo dije, bueno, mira, está todo bien, pero yo no voy a avalar un estafador. Así que yo me voy a divorciar. Ahí vos le decís que Y te va a ahí- divorciar. ¿Cuánto antes del crimen es eso? Esa es la pregunta. Exactamente cuando lo empieza a planear, porque quedó probado Ujú. en el juicio que hay de 6 a 9 meses de planificación. Así es lo que lo dice el fiscal. Varios meses. ¿Ustedes estaban divorciando en el momento del crimen o ya se habían divorciado? Yo intenté, lo planteé, porque para mí era una pesadilla lo que se estaba viviendo, porque obviamente él se puso absolutamente agresivo. Yo le dije, yo voy a hablar con tus padres, o sea, de una forma de presionar, ¿no? Para que realmente él reaccione. Claro. Y me encontré con una persona que me entró a amenazar con el poder que tenía su familia, ¿no? Y que entonces, como esto era Argentina, me iban a quitar los chicos. Esa fue su coartada para retenerme. Porque su padre es de las fuerzas, porque tiene contactos, porque fue agregado naval en el Congreso y un montón de cosas que yo declaré. Yo declaré durante 3 horas y media con el juez Hernán López. Sí. El día que encuentran a mi padre, lo encuentran el domingo en Cañuelas, Sí. y 4 horas después, pero como era fin de semana y estábamos de feria, recién el lunes 23, nos enteramos acá en Capital que ese cuerpo era el de mi padre. ¿Quién lo reconoce, vos o tu hermana? En realidad... Por la cadenita. Ujú. No, ni siquiera. O sea, mi familia nos evitó ese disgusto y lo va a reconocer mi tía y una de mis primas, que es médica, por parte de mi mamá, pero bueno, mi tía, como mis padres estuvieron tantos años juntos, Claro. Era. mi tía era como su hermana. A ver, lo conocí cuando mi tía tenía 5 años, ya lo conocía a mi padre a la perfección. Lamentablemente sí me tocó ver parte del cadáver de mi padre, y no se pudo establecer exactamente la causal de muerte, porque de eso Sí, los sabías. abogados contrataron un perito de parte, porque, a ver, nadie quería firmar porque le quedó un pedacito de pulmón. Yo vi el cadáver de mi padre, si bien el pedacito de hombro y cabeza era reconocido. Sí, me imagino el Muy espanto que esto te generó. Lamentablemente lo tuve que ver a través de un medio, ¿sí? Sí. Que luego Matías Morla, el doctor Matías Morla intervino para Sí. Para que no salga más esa imagen, y claramente. porque mis niños en algún momento van a googlear. Claro, en un momento Claro. van a buscar. Natalia, vamos a seguir el relato con tu hermana. Si te parece, está también tu hermana, queremos escucharla. Giselle, ¿no? Es tu hermana. Sí, yo lo único que quería Sí. aclarar puntualmente, Lo que quieras. que les cuento, yo las cámaras las vemos las dos, en ningún momento registramos, se ve que se nos bajó como el inconsciente, se nos bloqueó. Giselle recién en la comisaría, cuando le hacen un detenimiento de la imagen, reconoce que era su cuñado, Sí.
Tu ex marido. Sí, cuando me llama, bueno, yo me vuelvo después de ver las imágenes y ella iba a llevar las imágenes a la comisaría, en la comisaría, y ella se encuentra en la comisaría con que su hermana estaba con el asesino de su padre, con sus dos sobrinos en su casa. Y, en ese momento. Ella me llama, sí, Claro. en la comisaría al mediodía del domingo, o sea, ahí ya se estaban casi cumpliendo las 24 horas del asesinato. Y me llaman, lo único que me dice es agarrar a los dos chicos y salí de tu No, casa. qué espanto. ¿Qué hiciste? Y yo le digo, no te entiendo, porque, a ver, no, Tu papá estaba desaparecido hasta entonces, pero estaba esa cámara de... desaparecido, pero ya... Se habían visto las cámaras que trasladaban un cuerpo. Y Y ahí tu hermana se da cuenta que era tu ex marido, tu entonces todavía marido, que estaba en el departamento con vos con los nenes. sí, sí. Qué Y espanto. mis dos chicos eran de hacer UPA prácticamente, dos. Y yo, la desesperación de ella es, no me decía, agarra a los nenes y salí. Y entonces yo insisto, ¿por qué? Y lo tenía a Corona mirándome desde el marco de la puerta y yo sentada en la cocina hablando con mi hermana y él me miraba fijo, que era lo que yo hablaba. Entonces, en un momento Giselle, por la emoción, por la violencia, no sé por qué se desesperó, me dice, fue Santiago, Santiago mató a papá. Esas fueron sus palabras. En ese momento yo me quedo, no sé, yo tuve un día esa parte, no sé qué fue lo que me hizo reaccionar como reaccioné. Sí. Corto el teléfono y él me mira y me dice, ¿qué te dijo tu hermana que te pusiste así de pálida? No. Y yo dije una frase que se ve que lo convenció. Esto yo lo declaré en su momento. Sí, no sí, es sí. nada nuevo. Lo declaré en la justicia ante el juez Hernán López y el fiscal y todo. Y yo aparte soy una de las querellantes en la causa. Sí, 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 sabía. Bueno, y entonces yo le digo, ¿y cómo querés que esté si mi papá está desaparecido? Y se ve que eso lo convenció, o Que no sé, sabías o él nada. seguiría impune. Él no sabía de las cámaras porque como él ya no frecuentaba la casa de mi padre, Estaban rotas en reparación las cámaras, algo así, ¿no? Tiempo antes. él pensó que había quedado, sí, igual ojo, si el lunes íbamos a buscar las imágenes, el tipo zafaba, porque el lunes se borraban, grababa por un tiempo, Mirá. borraba. Ah. O sea que tuvimos un dios aparte, sinceramente. Bien. Y bueno, de esa manera yo agarro el bolso de maternidad, me acuerdo Nutrilón, 2 pañales, y agarro a los chicos y él me dice, no, andá vos sola, la comisaría no es un lugar para llevar a los niños. Y yo le digo, no, de acá nos vamos los 4. Porque no te olvides que vos a lo mejor te pueden tomar declaración, vos no dejás de ser el yerno más allá de que estés peleado con él. Bueno, de esa manera nos vamos, trabamos a los nenes, hoy estoy a 15 cuadras del lugar de la comisaría. Claro. ¿Te decía algo en esas 15 cuadras? Sí, agarró y dijo, mira, ¿sabías que mi papá, pues nosotros prácticamente nos hablábamos le dije a la mamadera, le cambiaste vos, o sea, esa era la situación. Yo esperando de alguna manera la posibilidad para poder divorciarme, y mi abogada de familia lo sabe porque yo Claro. ese mismo año la llamo y le cuento mi situación. Me imagino la situación en la que estaba y cuando llegaste a la comisaría, que estaba tu hermana él agarra y esperándote, llama a ¿no? su papá. Él llama a su papá, estando en el auto conmigo, porque claro, para él el papá era el salvador de todas sus, iba a decir sus desastres, ¿no? Claro, claro, de su asesinato. Que el papá, como tenía poder, el papá Lo podía salvar. y lo llama adelante mío y dice, hola pa, escúchame, ¿podrés venir para la comisaría? Porque Robert, no Roberto, Robert, así cariñosamente, cuando Sí. el tipo hacía 24 horas lo había Matado. porque literal, es eso lo que hizo el animal. Le dijo, ¿no puedes venir a dar una mano con los nenes? Porque Robert está desaparecido. Y me dijo, porque vos sabés que mis papás llegaron hoy a la mañana de Europa. No, la verdad que no estoy enterada. Ellos habían ido a visitar a su otro hijo que vive en Madrid. Y bueno, y este hijo divino los esperaba con esta sorpresa, ¿no? De haber matado a su consuegro. Me imagino. Bueno, cuando esta persona llega, mi ex marido ya estaba incomunicado, y bueno, por más que él quiso acomodar algunas cuestiones, no pudo hacer. Ahí lo detuvieron. Y ahí lo detuvieron. Natalia, vamos a hablar ahora con tu hermana, con Giselle, que quiero escuchar la otra parte de la historia, porque Giselle pudo haber sido
La segunda víctima, como bien lo contabas. Natalia, muchísimas gracias. Pero antes, gracias, muy valiente tu relato y ojalá que tenga justicia como corresponde, ¿no? Una justicia completa. Antes de saludar a Giselle, esto es perpetuo, no tenés otra alternativa, ¿no? Es un caso típico de asesinato, o sea, la muerte por interés. El esposo, el ex esposo de ella, es un coautor funcional y cuando este que está detenido en Paraguay declare o le prueben los hechos, va a ser el autor. Autor, coautor funcional, perpetuo. Perpetuo, ¿no? Es inexorable. Giselle, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias por darme el lugar a mí y a mi hermana. Al contrario, estamos escuchando, pero azorados, el relato de tu hermana, cómo vos la llamás y le decís, salí de ahí, estás con el asesino. Vos en la comisaría, viendo las cámaras, te das cuenta que el marido de tu hermana, tu cuñado, era el que sacaba el cuerpo de tu papá, ¿no? Sí, nada, hay algunas cosas que relata que, viste, uno las va como bloqueando con los años y se va olvidando ciertas cosas. Pero como vuelve el relato. Yo no reconozco las cámaras. Quien reconoce las cámaras es mi pareja. Yo estaba en pareja en ese momento, que lo había visto muy pocas veces a Santiago. Y por lo que recuerdo, ahí veo las imágenes, no lo puedo creer. Por lo que recuerdo, me vino a decir él, sí, tenías razón, pues Santiago, porque yo ya hacía un día que venía diciendo, apenas desapareció mi papá, a mí no me gustaron las actitudes que tenía él, mi papá no tenía enemigos, era imposible que a mi papá alguien le haga daño. Y lo primero que dije a las pocas horas de desaparecido mi papá fue: a mi papá lo mató Santiago, a mi papá lo mató Santiago, y no paraba de repetir como si estuviera loca: a mi papá lo mató Santiago. Mi novio en ese momento me miró, me decía como: estás loca. La que era la pareja de mi papá también me miró como diciendo: ay, ¿por qué decís eso? Y yo sentía que a mi papá le había hecho algo a Santiago. Santiago fue quien manejó la batuta ese día, por así decirlo, esa noche cuando a mí me llaman diciendo: tu papá no responde, no atiende el teléfono, desapareció desde el mediodía. Bueno, nada, yo estaba en Escobar, volvemos con mi pareja, cuando entramos al departamento lo encontramos, estoy haciendo un mini resumen porque ya explicó bastante mi hermana, ¿no? Encontramos el departamento muy desordenado, ya esto ya le he contado, estaba un quita esmalte que yo había usado la noche anterior, porque yo lo había visto. Fui la última que lo vi a mi papá la noche anterior. Y cuando bajo, después de mirar todo el departamento, todo estaba muy raro. La valija que estaba en mi auto no estaba, las sábanas no estaban, el acolchado no estaba, el quita esmalte que había utilizado yo la noche anterior y la botella estaba llena prácticamente, estaba vacía. O sea, no estaba la botella, estaba la tapita en la mesa de luz. Bueno, todo muy raro, como pintitas rojas en el suelo. Encontré un celofán con sangre, mi papá fumaba. Aunque no debía, porque era paciente cardíaco, siempre era la cagada a pedos, hablando mal. Bueno, nada, y cuando bajamos él estaba con mis sobrinos en la entrada de Aranguren y me dice: Ishi, ¿qué viste? Él viste todo el tiempo como observándome. Le digo: no, nada, todo muy raro, pero ¿por qué? No sé, el departamento está desordenado, no sé, falta y se ríen que tu papá de las uñas. Y a mi papá, alguien que lo conocía a mi papá, y a mi papá se lo llevaron. El tipo se quedó válido y ahí fue cuando dijo: bueno, vamos a buscar a Robert, vamos a hacer el camino que es para el galpón y lo buscamos porque por ahí se descompuso con este calor. Bueno, nada, y fuimos todos haciendo el recorrido que él quería. Fuimos a los hospitales, fuimos a la comisaría. Claro, siempre este tipo, Santiago, es como que ordenaba todo, organizaba todo, aprovechándose del shock de ustedes, ¿no? Esto es un comportamiento muy de un psicópata, Miguel, ¿no? Y sí, claro. De alguna forma está develando el otro accionar oculto que tiene. El psicópata siempre actúa así. No hace cargo, explica, hasta colabora. Sabemos de casos en que han colaborado en la búsqueda de alguien o han ayudado. Pero me interesaría preguntarle a ella si ella conocía de boca de su padre esta relación conflictiva que había entre su papá y su cuñado, esta económica, este desencuentro. ¿Ustedes sabían? ¿Me escuchaste? Sí, yo lo sabía.
Para mí, como dije el otro día en Telenoche y lo dije en un montón de medios, un montón de veces, para mí Santiago era el hermano varón yo lo quería muchísimo, el papá de mis sobrinos, tenía una relación muy cercana. Y cuando pasó lo de la estafa, y mi papá me decía, pero tipo al borde de las lágrimas, un día lo encuentro, vuelvo yo del consultorio y lo encuentro tipo desesperado, unos meses antes. Primero que tuvo amenazas, mi papá. En ese momento yo me acuerdo de haberle dicho, más o menos por septiembre, papá, yo lo conozco al doctor Matías Morla de hace muchos años, le dije, lo llamo Matías, no, yo no quiero meter nada legal, te pido por favor, déjame a mí, no sé qué, porque mi papá siempre pensaba, bueno, es el padre de mis nietos, que Dios lo perdone, lo rajo de la empresa, pero mi papá sí me había comunicado la estafa, me mostró papeles, estaba un día que entré como desfigurado y agarrándose así la cabeza y me acuerdo patente la imagen y me angustia, ¿no? De recordarlo diciendo, este tipo me destruyó, Gizzy, mirá, este tipo me destruyó, le voy a mostrar a tu hermana, mirá el desastre que me hizo, mirá esto, mirá las deudas de acá, estoy en moroso sin cobrar, tipo un quilombo, perdón la palabra, pero era terrible la estafa que había hecho. Desde ese momento, para mí dejó de ser mi hermano, mi cuñado, mi amigo, nada, o sea, pasó a ser nada, por respeto, hola, ¿cómo estás? Me pasaba mi sobrina Upa, chau, a la puerta de la casa de mi papá, no subió más a la casa de mi papá, y eso habrá sido más o menos cuando dice mi hermana, en mayo, hasta que un día mi papá lo saca de mi casa, después de algo que se enteró grave en mayo, que no recuerdo exactamente qué fue, en mayo del 2016, que es cuando él empieza a planificar el crimen, aparentemente. Y yo me pongo a llorar, mi hermana también, y él se baja riendo por el ascensor. Y le digo, ¿de qué te reís, Santiago? Decime qué pasó, por favor, porque mi papá no está... No, tu papá está mintiendo, yo esto lo voy a llevar a la justicia, acordate, sí, yo esto lo voy a llevar a la justicia, dame la nena. Yo tenía a mi sobrina UPA, mi hermana estaba con el nene UPA. Le doy la nena y se reía y me decía eso, acordate que yo esto lo voy a llevar a la justicia. Y esa fue la última vez que entró a mi casa. La casa de mi papá en mayo del 2016, y la próxima vez importante para ir cerrando, ¿no? Cerrando la idea, y lo importante es que Santiago Corona tiene que cumplir la condena porque apeló muchísimas veces. Claro. Esto, como dije el otro día, merece, está mal por ahí que lo diga así, pero merece como una pena de muerte. O sea, mataron a mi papá, mataron a una persona, así no sea mi papá. Mi papá se fue a trabajar, como ustedes lo ven en la cámara, llegó y lo asesinaron brutalmente. Cuando ustedes están hablando y dicen, no sabemos la causa de muerte y deceso, yo me acerqué después del juicio, yo soy odontóloga, y de hecho he estudiado algo de odontología legal y forense, y es por eso que también cuando empecé a ver las lesiones de arrastre, actué como si fuera medio que un perito. Mis amigas de la facultad me decían, Giselle, es como que todo lo que aprendimos en una materia de peritaje, te lo metiste, actué súper rápido ese día. Yo estuve 36 horas sin dormir, busqué pruebas, fui a la comisaría, fui con mi pareja en ese momento. Mi pareja fue quien vio las cámaras y fue quien, yo estaba en un costado esperando que vuelva a ver los streams y me viera a decir, escúchame, tenías razón, fue Santiago, y ahí yo voy a ver las cámaras. Lo que quiero decir con esto es, en el juicio yo le fui a preguntar al que declaró, uno de los forenses, que creo que lo puso el doctor Matías Morla, en disposición, porque no pueden encontrar la causal de muerte. Mi papá, por lo que me dijo, porque muchos detalles no me quería decir, porque yo soy su hija, que una asfixia mecánica, porque le faltaba el primer y segundo anillo traqueal. Esto es un error. Bueno. Lo que hicieron con mi papá, yo sé una parte, no sé exactamente, no lo vi como mi hermana, no vi el cuerpo, no nada, porque me cuidé mucho con eso, pero es una atrocidad. Lo que yo quiero llegar con esto es que necesitamos justicia. A mi papá lo asesinaron. Necesitamos justicia. ¿Cómo? Y rápido, que lo trasladen, que lo juzguen a este criminal y que le den 35 años. Necesitamos que Santiago Corona cumpla la condena, completa, que no apele más. Que se muera ahí adentro, te lo digo con todo el dolor del mundo, porque es el papá de mis sobrinos, lamentablemente. Para mí fue durante 13 años mi hermano, mi amigo, la pareja de mi hermana. O sea, vivió en mi casa prácticamente. Con todo el dolor del mundo, vieron para mí en esto, ¿no? Pero bueno, es un asesino. Él tiene que cumplir la condena. Y por otro lado, este señor, Pedro Ramón Fernández Torres, tenemos que lograr
extradición, que lo traigan de Paraguay y que comience el juicio y que tenga la misma pena. Acá no existe la pena de muerte. Pero Que es lo que 35 merecen, años es mataron a una una pena. persona. Sí, sí, una pena que no van a salir más con 35 años. Y ojalá que rápido queden firmes los fallos para que ustedes tengan justicia, si no, quedan a mitad de camino. Giselle, muchísimas gracias por tu tiempo y lo vamos a seguir al caso. No, gracias a ustedes. Déjame agradecer a mis Sí, abogados, al claro. doctor Matías Morla, Marcelo Trimarchi, Alejandro González Navas, todo el equipo del doctor Matías Morla, que siempre estuvieron a disposición, Lo sé. a pesar de su contención, de todo tipo. Ellos estuvieron también muy atentos con el tema del carnicero, De la estuvieron búsqueda. en Paraguay en agosto, nunca dejaron la búsqueda. Necesito, por favor, que se haga justicia, necesitamos que se haga justicia, déjame decir esto solo, que Sí. se haga justicia, que traigan a este hombre de Paraguay y que la condena sea lo máximo posible, porque, ¿sabes? Que mi papá no vuelve, esa es la desesperación, es una mezcla de sensaciones, es la felicidad de que lo encontraron después de 5 años, que estuvo prófugo, y la sensación de decir, el otro día decía, estoy feliz, pero después me puse a llorar a la noche, hablando con mi hermana, porque mi papá no vuelve. Y Claro. esto, que quede claro, que Y por cada- favor los jueces, la justicia, que nos acompañen. Y gracias a ustedes, a los medios, por darnos este espacio y tratar con tanto respeto el caso de mi papá. Giselle, muchísimas gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Necesitan justicia. Qué sensación rara, ¿no? Dice felicidad, pero el papá no vuelve. Buen trabajo de la investigación, buen trabajo de Interpol. Evidentemente un juez que no descansó, Hernán López, un muy buen juez. no descansó. De los a pesar buenos. de padre. De los buenos. Prueba única, esto se llama prueba única. Hay que establecer la participación de este carnicero, que es el autor material, evidentemente, ¿no? ¿Qué se sabe de la detención, Facundo? Fue detenido en Concepción, en Paraguay. La ciudad de 5 Concepción años de Paraguay. 5 años después de que se cometió el crimen, lo detuvo personal de Interpol, en colaboración claramente con Policía Argentina. Repasemos acá los tenemos datos. los datos del crimen. La víctima, Roberto Fernández Montes, de 67 años. Un laburante total. Total. Así lo Un describe. laburante total que armó Sí. una empresa y su victimario se la destruyó. Dueño de una empresa de venta y alquiler de maquinaria para la construcción. El empresario español fue asesinado el 21 de enero de 2017 en su departamento de Caballito, Aranguren al 36, como contábamos. El condenado es Santiago Corona, de 39 años, yerno de la víctima, quien fue condenado a prisión perpetua. El cómplice, ahora detenido, es el carnicero, Pedro Ramón Fernández Torres, de 55 años, quien cayó en Paraguay tras 5 años prófugo. Se lo acusa como autor material. El carnicero fue detenido en la ciudad paraguaya de Concepción. ¿Qué puede pasar con Claramente, el te das cuenta, carnicero? ¿no? Autor material, se los Autor indica a él material, como ¿no? el autor de la acción de matar, al yerno como un coautor funcional. No, es prueba única, la condena es perpetua, ¿no? Ahí- Ya con ese video, algunos peritajes ya está, ¿no? No hay Ya mucho está. más para discutir. No, va a ser una instrucción muy corta, las apelaciones de ley. Imagínate que si la causa ¿Por qué una madre- instrucción muy corta? ¿Se usa la misma prueba del otro? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso, Miguel? A este señor lo vamos a instruir, pero evidentemente se van a acompañar. La causa es una sola. Es una sola causa. Este Las estaba pruebas son prófugo. las mismas. Este estaba prófugo. Pero por Claro. la misma causa. El plexo probatorio es uno. Claro. Por lo tanto, se va a sentar, seguramente no declarará, te lo advierto de ya. De ya. Su abogado, quien sea, el defensor oficial, apelará de rigor. Pero no tiene mucho que hacer. Las cámaras van a confirmar porque tenés un coautor ya condenado. Condenado con la misma prueba que van a utilizar para juzgar a este tipo. Se hacen 2 juicios, ¿no? Es igual. Claro. Bueno, evidentemente acá no va a haber una propuesta de juicio abreviado, porque evidentemente... No hay mucho Pero para decir. un buen defensor podría pedir un juicio abreviado, a ver si conseguía algo. Pero es perpetua, ¿no? Son Perpetua. 35 años. Perpetua, porque acá está la premeditación a través de la planificación. Y según lo que se pueda saber de lo que ocurrió en el departamento, hay hasta alevosía. Claro. No Matar- tiene más pena una pena mayor no, porque no no, existe en la por eso. Argentina nomás. Pero es el máximo. Perpetua. 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 Miguel, impecable como siempre. Qué placer, No, ¿eh? ustedes, bien. Te escucho a la mañana en la radio. Muy bueno, ¿eh? Bien. Buena participación. Argenzuela. Te escuché contando una historia policial. ¿Cuál? La de Emilia ¿Cuál Basil. era? La de la turca Basil. La turca Basil, Emilia ¿no? Basil. Sí. Es increíble esa historia. Un día se la vamos a contar. vamos a- Era ahí en
Vamos en a hacer, 11. la próxima va a ser una que hablamos con vos, Arce. Arce, mirá vos. Sabés mucho de esa causa. Sí, una causa que cubrimos mucho. Mucho. Facundo, gracias. Buenas noches, hasta el viernes que viene. Diego Recchini, productor periodístico, César Villanueva, productor ejecutivo, todos los compañeros que están en el piso, muchas gracias, los que están en el control, y a usted, como siempre, muy buen fin de semana. Gracias.